Muy bien, vamos a comenzar entonces haciendo nuestros primeros ejercicios, nuestros primeros programas. Para eso me voy a venir a MATLAB, abrir MATLAB. Alrededor lo hice aquí para recordarles lo siguiente. Siempre que entremos a MATLAB, hay que verificar en dónde está nuestra carpeta de trabajo. Cuando ustedes estén aquí en Program Files, archivos de programas, no van a poder guardar los archivos, les va a marcar un error porque están trabajando en la carpeta donde está instalado el programa. O sea, acuérdense que hay que cambiarse a una carpeta de trabajo. ¿Cómo nos cambiamos a una carpeta de trabajo? Bueno, ustedes aquí en este icono pueden darle clic y cambiarse a donde vaya a estar su carpeta de trabajo. Entonces, al darle clic, vamos a volverlo a hacer para que lo vean. Estoy aquí y vengo aquí a este icono, le doy clic y entonces se abre el buscador de carpetas y ya irían ustedes a buscar su carpeta de trabajo, ya sea que esté en documentos, en su memoria, donde quieran. Yo aquí lo tengo, mi carpeta. Estos ejercicios los hice con el otro grupo, entonces tengo una carpeta para ustedes. Entonces voy a entrar a la carpeta de su grupo. Entonces ya entré a mi carpeta de trabajo. Si ustedes quieren que cuando se cargue MATLAB desde inicio de entrada ya se quede en esta carpeta, les recuerdo que hay que venir aquí a preferencias. Abren preferencias. Van a buscar en el lado izquierdo lo que dice carpeta actual. En inglés, obviamente, la seleccionan y luego en la parte inferior les indica la carpeta de trabajo inicial. Ahí es donde vamos a seleccionar nuestras preferencias y yo le voy a decir que por default, siempre que entra MATLAB, entre a esta carpeta que acabo de crear, que está vacía, y le doy OK. De tal manera es que si yo cierro el MATLAB, lo vuelvo a abrir, cuando arranque debe de posicionarse en la carpeta que le acabo de indicar. No pueden empezar a trabajar los archivos, luego hacen eso, trabajan en los archivos, lo quieren guardar y les da un error y es cuando quieren cambiarse la carpeta. Háganlo desde un inicio. Una vez que ya estén en una carpeta, yo estoy en documento, dentro de MATLAB, dentro de la carpeta profe y dentro de la carpeta grupo 2.1. Aquí es donde voy a crear mis primeros programas. Para eso, pues voy a irme al icono que está en la parte superior izquierda. En este lado, yo tengo New Script y ahí es donde voy a seleccionar para empezar a trabajar. Pueden hacerlo aquí a un lado, también dice New, pero hay más opciones. Aparte del script, tienen funciones, ejemplos, clases, figuras, GUI, etc. Pero bueno, ahorita vamos a hacer un script nuevo, pues entonces directamente desde aquí voy a dar el clic. Ahí está. Les voy a volver a hacer el procedimiento. Estoy en mi carpeta de trabajo y luego voy a crear un script nuevo. Yo lo tengo por default en este tipo de vista, que no es la estándar que tiene MATLAB. La estándar que tiene MATLAB, si yo la veo por aquí con default en el layout, acuérdense, me va a aparecer el editor aquí. Ahorita que yo lo estaba haciendo, yo lo tenía en forma diferente, lo tenía aquí aparte. Yo normalmente así es como trabajo. Sin embargo, la vista por default está aquí. Esa es la vista que les da por default. Si a ustedes les gusta trabajar aquí, como los programas que vamos a hacer ahorita son programas cortos, se puede trabajar. Cuando los programas sean muy largos, pues es mejor que el editor esté en otra ventana. Pues vamos a trabajar aquí directamente. Vean que tienen el folder actual.
Aquí la carpeta de folder actual. Aquí está. Tienen también el workspace, donde está almacenando las variables. Tienen la ventana de comandos que ya teníamos y acabamos de abrir una nueva y dice sin título 2, un title 2. Ahí es donde vamos a escribir nuestros primeros programas, en esa parte. Entonces, este es un editor que trae MATLAB. Lo que vamos a hacer es escribir nuestros programas con la sintaxis, con la semántica que usa MATLAB y los vamos a ejecutar en la ventana de comandos, etcétera, etcétera. Este documento que está aquí, que trabajemos nuestro programa, se va a guardar con una extensión por default en MATLAB, pero en realidad es un archivo de texto. Aunque ustedes escriban un montón, el tamaño del archivo va a quedarles de 1 o 2 kilos, nada más, kilobytes, y no hay más. No crean que les va a quedar muy grande. Entonces vamos a hacer nuestro primer programa. Para eso voy a escribir, este es mi primer programa. Entonces, si ustedes escriben un texto, automáticamente les va a empezar a aparecer colores. Aquí, por ejemplo, ven que tiene color negro, una parte del texto y otra parte en morado. MATLAB va a creer que ustedes le están dando una instrucción, pero resulta que lo que escribieron es un texto nada más, entonces hay que indicarle que todo lo que está ahí escrito es un texto. Para eso se usa el símbolo de porcentaje. Automáticamente todo lo que esté escrito aquí aparece en verde. Todo lo que escriban a partir del símbolo de porcentaje hacia la derecha les va a quedar como texto. O sea, no se va a ejecutar. Es solamente para que ustedes, cuando abran el archivo, recuerden qué era lo que hacía el archivo, ¿no? Pues es un ejemplo muy sencillo. Entonces, nomás estoy poniendo cualquier texto ahí. Este es mi primer programa. Y ya le ponen elaborado por mí. A ver si quieren poner su nombre y demás. Si quieren poner fechas, hoy estamos a 27, etcétera, etcétera. Es el texto nada más. Todo lo que escriban ahí va a ser texto. De ahí mi recomendación es que para que este programa no tome datos basuras de otro, hay que limpiar y borrar la pizarra. Lo pueden poner renglón por renglón. No pasa nada. Lo pueden poner en el mismo renglón, pero separados por punto y coma. Es lo mismo. Si hago una asignación directa, recuerden, si yo digo que n vale 10, por ejemplo, esto viene de nuestros algoritmos. Recordemos los algoritmos. Si yo pongo esto, lo que estoy indicando es una entrada de este tipo, es una asignación directa, donde tengo un rectángulo y le estoy dando un valor a la variable n. Pero si ustedes hacen esto, es otra cosa diferente. ¿Qué indica esto? ¿Qué les está indicando en los algoritmos? Ingresar un valor. Que el usuario les va a ingresar un valor. Entonces vamos a usar nuestra primera instrucción de entrada, que no es una asignación directa, no es de este tipo, sino que es pidiéndole al usuario que nos ingrese un valor. Para eso vamos a usar la instrucción de entrada, es input. Obviamente es una palabra escrita en inglés. Como nosotros somos mexicanos, estamos acostumbrados a poner aquí una M. Aunque ustedes sepan inglés, no sé por qué tienen la costumbre, como es una P, rápido, o sea, su subconsciente le pone la M. No, no sé, tiene que ser input. Si no lo ponen bien, les va a marcar un error. Esto le va a indicar al programa que lo que el usuario escriba se lo asigne a la variable n. Es todo. Entonces le voy a poner aquí cualquier texto para indicarle al usuario qué es lo que quiero. Si usted no le pone en texto, el usuario no sabría qué es lo que está esperando de escribir, ¿no? Entonces, supónganse
Lo escribió acá. Tengo el número. Espérame. No. Ahí está. Ahí está. Quería escribir grados. Al 248 es el grado, ¿no? Entonces, le digo, dame la temperatura en grados Celsius. Y entonces, esa es la asignación. Le puse la variable n, le pude haber puesto TCE, cualquier valor, ¿no? Lo importante es que tengo la temperatura en grados Celsius. Voy a calcular la temperatura en Fahrenheit. Para calcular la temperatura en Fahrenheit es 1.8 por n más 32. Y luego voy a imprimir los resultados de las variables usando una instrucción de salida. Y la instrucción de salida es, se llama display, es D-I-S-P, viene de display, y le pongo la variable que voy a imprimir, que es la temperatura en Fahrenheit. Este va a ser mi primer programa. Esto de aquí no se ejecuta, es un texto. Eso acá me sirve solamente para limpiar si tenía algo escrito o algo guardado en el workspace, lo voy a borrar. Voy a asignar, o el usuario le va a asignar un valor a n. Este n, porque le puse n, es la variable que voy a usar para convertir la temperatura en grados Fahrenheit. Y luego simplemente voy a imprimir el resultado de grados Fahrenheit. Entonces, ese es el primer programa. Obviamente no lo he guardado. En la parte superior pueden ver que dice sin título asterisco. Quiere decir que el programa no está guardado, entonces vamos a guardarlo. Como es la primera vez que estoy haciendo un programa, es el primero, simplemente cuando lo guarden, lo pueden hacer desde aquí o lo pueden hacer desde aquí arriba. Cualquiera de los dos les va a mandar a la misma ventana. Vean, esta es la ventana. O si le hacen acá, los manda a la misma ventana. No me voy a cambiar de carpeta, pues todo lo que hice fue para estar en esta carpeta de trabajo. Le voy a poner un nombre corto, sin espacios, sin símbolos extraños, que no sean alfanuméricos. Entonces, Pro 1, programa 1, y me dice que por default lo va a guardar como un archivo M, y le doy guardar. Y entonces vean ahora mi carpeta actual, pues tiene mi primer programa. Una vez que ya tengo mi primer programa, pues lo voy a ejecutar. Entonces vengo aquí a la ventana de comandos. Una manera de hacerlo es escribir el nombre del programa. No es necesario la extensión, de hecho sería un error. Hay que poner solamente el nombre del programa. La ventana de comandos ya sabe que es el programa que ustedes escribieron en MATLAB y solamente lo va a ejecutar. Entonces, le doy Enter y hace estos textos, no los va a imprimir, no pasa nada. Limpia y borra y luego entra al input. Y si ven el programa, se queda el programa esperando la entrada del usuario. Dame la temperatura en grados Celsius. Mientras el usuario no escriba algo, el programa no ha terminado de correr. Ustedes tienen que escribir un número ahí. Pueden escribir un texto, pero eso va a ser un error porque es una variable de cadena y no va a poder calcular. Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, 25 grados Celsius. ¿Cuántos grados Fahrenheit corresponden 25 grados Celsius? Pues le doy Enter y voy a ver la respuesta. 77. Y ya, hice mi primer programa. Recibió el valor de 25. 25 lo multiplicó por 1.8 y luego le sumó 32. Y ese resultado son 77. Es todo el programa. ¿Quieren volver a correrlo? Bueno, vuelven a escribir el nombre y bueno, le pueden dar cualquier valor, ¿no? 0 grados Celsius, ya saben que son 32 grados Fahrenheit.
100 grados Celsius, ya saben que son 212 grados Fahrenheit. Eso por los números que ya conocen. Menos 40 grados Celsius son menos 40 grados Fahrenheit. Acuérdense de que las escalas Celsius y Fahrenheit son relativas. La escala grados Celsius son más grandes que los Fahrenheit, entonces cuando se va hacia los negativos, en un valor coinciden y el valor en el que coinciden es en el menos 40. Pueden sustituirlo y van a ver que es así, ¿no? Eso es el primer programa que hicimos. Como les digo, pueden correrlo escribiendo el nombre o bien aquí desde el editor. Si ven ustedes en la parte de arriba, tiene un botón que dice Run, ejecutar, correr. Pues yo pude haberlo aplastado ahí y hace lo mismo, ¿no? Ejecuta el programa sin necesidad de escribirlo, siempre y cuando esté bien escrito. Y ya le pueden poner ustedes cualquier valor y les va a hacer la conversión. Entonces, una instrucción de entrada se usa con input. Esto que está dentro del paréntesis es el texto que va a imprimir y que va a quedar esperando para que ustedes le den la entrada. ¿Cómo escriben el texto? Ustedes van a poner unas apóstrofes. Tienen que poner la apóstrofe, no se vayan a equivocar. Si ponen esa, van a ver que el texto no les cambia de color porque no es la apropiada. Esa sería la del acento. La apóstrofe tiene que ser exactamente la que está derecha. Fíjense que como no es cerrado el texto, me pone las letras en rojo. Tienen que cerrar el texto para que se los ponga en morado y entonces sí lo hicieron bien. Como hice cambio, lo voy a guardar. Si se dan cuenta, lo que están haciendo es que van a imprimir el texto así como está. Yo lo que hago es dejar un espacio en blanco entre la pregunta y el valor que va a recibir para que no quede encimado. Miren, ¿qué pasa si yo lo escribiera así? A la hora de recorrer van a poner 25 y va a quedar pegado con la C. La verdad a mí no me gusta porque se ve feo, entonces prefiero dejarle un espacio. Lo único que tienen que hacer es dejarle un espacio en blanco aquí. Lo otro, en el resultado de impresión del display solamente me aparece el valor numérico de la temperatura. Pero ¿qué pasa si yo le quisiera escribir un texto? Así como le escribí aquí que le diera la temperatura, yo quiero escribirle aquí que la temperatura en grados Fahrenheit es bla, bla, bla. Una manera es, antes de imprimir el valor numérico, pues escribir. Acuérdense que el display les va a dar una variable. Aquí está la variable. O pueden escribir un texto. Si escribo un texto, voy a seguir las reglas de un texto en MATLAB. Las reglas para escribir un texto en MATLAB son usando los corchetes. Y dentro de los corchetes escribir el texto que ustedes deseen. En este caso, le voy a poner la temperatura en grados Fahrenheit es, y ya, se imprime TF. Guardo, cada vez que hagan un cambio, fíjense arriba del programa en el nombre, les aparece un asterisco que indique que no lo han guardado. Lo guardamos y de aquí simplemente lo corremos. Y pueden darle cualquier valor igual que ahorita. Solamente cambié la impresión, le voy a agregar los grados Fahrenheit. La temperatura en grados Fahrenheit es, y ya, se imprime el valor. Entonces esas son las primeras instrucciones que tenemos para entrada y salida de variables. Creo que esta H está mal escrita. Déjenme checar. Ahorita rápido. Ok, sí. La H va aquí.
Vamos a volverlo a correr. Es un error del nombre. Pueden darle cualquier valor y ya les da el resultado. Entonces, la instrucción de entrada con input y la primera instrucción de salida que estamos viendo es con display. Pero imagínense que ustedes deseen que el texto les aparezca en el mismo renglón que el resultado numérico. Si ustedes quieren que el texto les aparezca en el mismo renglón que el resultado numérico, lo que tienen que hacer es nada más incluir el texto aquí. Pero resulta que display solo les permite imprimir una variable. Pero nada les dice que esa variable no puede ser un vector o una matriz. Esa variable no puede ser un vector o una matriz. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Le voy a poner dentro del paréntesis, la instrucción display no cambia. La instrucción display es, ponen el DISP y entre paréntesis lo que quieran imprimir. Si quieren imprimir una variable, escriben el nombre de la variable. Si quieren imprimir un texto, escriben el nombre del texto. Si quieren imprimir un vector o una matriz que va a contener más variables, pues entonces ponen los corchetes para indicarle que van a imprimir un vector o una matriz. Y luego dentro pueden escribir todas las variables o matrices que quieran imprimir. En este caso, voy a imprimir separadas por coma, para que queden en el mismo renglón. Voy a escribir el texto. Temperatura en grados Fahrenheit. Este es el primer elemento del vector que voy a imprimir. Luego, separado por coma, imprimo el segundo elemento, que es temperatura TF, que es el valor numérico de la temperatura en Fahrenheit. Y luego digo, yo ya quedó. Obviamente no, porque, spoiler, nos va a marcar un error. Ahorita lo van a ver. Y a ver qué pasó aquí. Por cierto, aquí le puse es en lugar de en. Ahí está, ahora sí. ¿Qué pasó aquí? La temperatura en Fahrenheit es, ok, no quité el de arriba. Lo voy a quitar para que me quede solamente la impresión de abajo. Pero lo que me interesa que vean es que me imprime el texto, la temperatura en grados Fahrenheit, y luego me imprime algo, pero no me imprime el valor numérico de TF. Esto sucede porque TF sí lo calcula. Miren que aquí está calculado. Esto sucede porque los tipos de variables que tengo dentro del display son diferentes. Mientras que esto que está aquí es una variable de cadena, es un texto, esta que está aquí es una variable numérica. Entonces no la puedo imprimir en el mismo lugar, pues con el mismo display. Por eso es que en el caso anterior usé dos. Sin embargo, si lo estoy haciendo, obviamente es porque hay una manera de hacerlo. Y les vamos a indicar, le voy a indicar ahorita cómo hacerlo. Lo que voy a hacer es que en lugar de imprimir el valor numérico de TF, el número, esto es un número. Puede ser cualquier valor que hayan calculado, va a depender del valor que le dieron de N, calcularon TF. Lo que voy a hacer es que aquí en lugar de imprimir TF, voy a imprimir, perdón, déjenme borrarlo porque se me fue una palomita. Lo que voy a imprimir es el texto correspondiente al valor numérico de TF. Este número lo voy a convertir en una variable de cadena. Como un número lo convierto en variable de cadena, resulta que MATLAB tiene una instrucción. En MATLAB, fíjense, la instrucción va a hacer lo siguiente. Ahorita la vamos a escribir. El número lo voy a convertir en una variable de cadena. num2 string. Es un solo texto. Ya saben cómo son los gringos que les gustan los juegos de palabras.
Entonces, el texto es así, none to string. O sea, por poner to de ir, le pone el número 2, pues. Entonces, está muy fácil de recordar. Lo que voy a hacer es convertir y lo voy a hacer primero acá, solito en la ventana de comandos. Recuerden que cuando tengan una instrucción nueva, pruébenla y luego la usamos, ¿no? Tenemos TF, ya la calculó. Si ustedes ven las variables que tienen ahí, escritas, tienen n, que es una variable tipo de doble precisión, TF, que es una variable de doble precisión. Y ahorita voy a escribir una variable m, le voy a poner, que va a ser la temperatura en grados Fahrenheit, pero escrita como una variable de cadena. ¿Sí? Entonces, lo que hago es, escribo la instrucción que me hace la conversión de variable numérica a variable de cadena. El número va a ser un string, una cadena. Y pongo T. Y me dice que M vale 77, ¿verdad? Pero vean en la ventana de comandos cómo les aparece M. Aquí tienen TF y les dice que es 77. Y aquí tienen M y les dice que es 77. Este y este no es igual. Este es un número, este es una variable de cadena. Usen la instrucción whos, por ejemplo, y van a ver la diferencia. Mientras que el TF les dice que es tipo doble precisión, TM les dice que es un carácter. Entonces, lo que tengo que hacer en mi programa, pues a grandes rasgos, no le voy a poner otra variable, simplemente que esta variable la voy a hacer una cadena. Ahí está. ¿Listos? Lo guardo. Lo ejecuto. Todo lo que está aquí se va a borrar, ya saben, porque arriba le puse que limpiara y al ejecutar le vamos a poner un número y la temperatura en grados Fahrenheit es, perdón, la temperatura es, fíjense, es en grados Fahrenheit, me faltó. La redacción ahí me equivoqué. Ay, me equivoqué de botón. Ahí está. Aquí. Y si se dan cuenta, también no hay espacio entre la impresión y el texto. Voy a dejar un espacio, bueno, 2 espacios, para que se vea un poquito mejor. Y corre el programa. Entonces tengo 25 y ya me dice temperatura en grados Fahrenheit es, ahí está. Se lee mejor así. Temperatura en grados Fahrenheit es, y ya tengo la entrada y ya tengo el resultado. No vayan a pensar que esto es aplicable nada más porque era un número entero, ¿no? Vamos a poner una fracción, por ejemplo, en los grados de entrada y pasa lo mismo. El valor numérico de TF es este, pero también está impreso como variable de cadena. Entonces, instrucción de entrada, input. Instrucción de salida, ahorita display. La entrada que dimos es una entrada numérica. ¿Qué pasa si la entrada que yo le doy es una entrada de cadena? Vamos a hacer otro programa. Ya como tengo el editor abierto, lo único que tengo que hacer para hacer un programa nuevo es ponerle un más aquí, new script. Es lo mismo que si ustedes lo escribieran acá, ¿no? Pero pues ahí está el editor.
Segundo programa. Voy a darle una entrada de cadena. Le voy a poner un nombre a la variable y la variable se llama name. Hago la pregunta. Resulta que la pregunta ahora va a ser una pregunta. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo para que no me lo imprima en pantalla hasta que yo lo decida? Y bueno, lo decido imprimir. Así rápido, es muy sencillo esto. Este va a ser entonces mi siguiente programa. Ahí está, le pongo el clear y el CLC. Le voy a poner cuando le pongo guardar, estoy aquí, pues simplemente le pongo el Pro 2. Voy a borrar el anterior para ir teniendo los programas en orden. Tenemos el 1, instrucción de entrada numérica y imprimimos de manera con cadena. Es una combinación. Programa número 2, voy a hacer una entrada tipo cadena y voy a hacer la impresión de cadena. Obviamente, este programa va a tener un error y ahorita lo van a ver. Voy a correr. Si estoy aquí, cuando le doy run, pues estoy corriendo el programa 1, pero ahora estoy en el programa 2. Si le doy run, pues el que va a correr es el 2. Es el que tenga seleccionado. Ojo, aquí me equivoqué. ¿Qué me faltó? Fíjense que al imprimir, solamente imprime el texto y se sale y ya termina. ¿Por qué? Porque se me olvidó poner la instrucción input. Ojo, esto que hice es una corrida y no me marcó ningún error porque no hay error en lo que escribí. Sin embargo, no está bien porque no era lo que quería. No me salgan con eso en los exámenes. Profe, es que corrió. Corrió es otra cosa. Que corra y que no les dé error es algo. Que les dé el resultado correcto es otra cosa. Hay que dar el resultado correcto. Entonces, aquí se me olvidó ponerle la entrada input. Rápidamente me doy cuenta y lo corrijo. Eso no les debe tomar mucho tiempo. ¿Cómo sé? Porque no se quedó esperando que le escribiera mi nombre. Ahorita, por ejemplo, ya encontré un error, no de redacción, pero porque se queda pegado a la pregunta, ¿no? Yo le puedo poner que mi nombre es Jesús Raúl. Y luego me marca un error. Entonces pueden pensar ustedes, es que le puso dos nombres. ¿Por qué no le pone uno? Bueno, voy a poner Jesús nada más. Y luego alguien puede pensar, no, pero es que el acento. Bueno, es que a lo mejor es el acento. Sin acento. Y cada vez que lo corren les va a marcar un error, porque la entrada es una variable de cadena. Entonces, cuando usamos el input, es importante que sí. Primero le voy a dejar espacio aquí. Eso para que vean. Déjenme. Ahí está. Cuando los programas están corriendo, ahorita no lo hice, y ustedes se quieren salir y no le pusieron nada y no les aparece el mayor que, el programa sigue corriendo. Hay que cortarlo. Para cortarlo hay que poner control C. O sea, si yo corro el programa y no le escribo nada y se queda ahí parpadeando con control C, se va a cortar la operación y ya voy a volver. No se les olvide eso. Entonces ahorita, si yo corro, ya tiene el espacio donde yo lo quería, porque ahorita lo había puesto mal. Es un espacio en donde voy a poner el nombre. Claro, ahorita me marca un error porque no es una variable de cadena. Bueno, más bien no le he dicho que name, lo que introduzca aquí se va a guardar con esta variable, pero no le he dicho que es una variable de cadena. Entonces lo que voy a hacer es decirle que es una variable de cadena. Para esto, el input usa esta identificación, que es poner después de la pregunta, ponerle la indicación de que lo que va a entrar ahí es una variable de cadena. Un string, pues. Entonces se usa de esta manera. Y de esa manera, con el string, se van a dar cuenta ustedes, aquí quedó corriendo, hay que cerrar este, ¿no? Este es el anterior. Hay que guardar la última versión y correrla, ya que esté guardado.
Ahora ya me va a identificar que lo que voy a introducir es una variable de cadena. A la hora de correr y ponerle el nombre, no va a tener ningún problema en aceptarlo y no va a tener ningún problema en imprimirlo. ¿Por qué? Porque ya lo identifica como una variable de cadena. Entonces, todo lo que escriba lo va a identificar como una variable de cadena y no como un operador numérico que no tiene valor. Entonces, lo va a asignar a name como una variable de cadena. Vean cómo está. Y las instrucciones de salida. Entonces, en la instrucción de entrada, vamos a usar la instrucción input. Y por ahorita estamos viendo la instrucción display. No es la única. Hay otra instrucción de salida. De hecho, la vamos a usar más que el display. Lo que pasa es que el display es muy sencillo de usar. El display es muy sencillo de usar. Entonces, por eso es la primera que se ve. Lo otro que me interesa que vean es el tipo de variables que ahorita tenemos. Cuando tenemos una variable de cadena, por ejemplo, esto de aquí, tengo la variable name y yo le imprimo la variable name, pues me imprime toda la cadena. ¿Qué pasa con la variable name? Me dice, si se fijan en el tamaño, que es un carácter o variable de caracteres y tiene un renglón con 27 columnas. La variable de cadena, name, ¿qué pasa si yo pongo name de la posición 2? ¿Qué me va a imprimir? ¿Qué va a aparecer ahí en la pantalla? La E. La E. La E. ¿Se acuerdan en los programas que vamos a hacer de voltear una palabra? Porque las variables de cadena se identifican de esta manera. ¿Qué pasa si le pongo en la posición 5? ¿Qué pasa si pongo la posición 6? A ver, lo voy a escribir la variable de cadena completa en name. Voy a poner la posición 6. ¿Qué creen que va a imprimir en la posición 6? ¿Qué viene ahí en la posición? El espacio. Porque él identifica cada posición. No se vayan a hacer bolas, ¿no? Entonces, si ustedes dejan un espacio, este espacio lo está contando. Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si ustedes hubieran puesto el 4, donde tienen una variable con un acento, eso no importa porque es una cadena y él lo identifica con ese símbolo. Pues U con acento es U con acento. A como lo hayan escrito. Si está con mayúsculas, por ejemplo, la posición 1, pues se lo va a poner con mayúsculas. Entonces, la variable de cadena, ¿qué pasa si yo, como en el caso anterior, usar el problema 1, ponen un valor y les imprime? ¿Qué pasa con TF? ¿O qué pasa con N? Esas no son variables de cadena. Esas son, ¿de qué tipo de variables son? Son variables numéricas de doble precisión. ¿Qué pasa si ustedes quieren decir el elemento del número 1 o el elemento 2 del número? No tiene sentido. O sea, N es ya de por sí un solo número. ¿Qué pasa si yo digo que tengo una N así? Quería poner... N es un solo número. Un número grande, pero es un solo número. Entonces, si es una variable numérica, ustedes lo van a ver como un escalar. Si lo que quieren es que esto sea una variable de cadena,
Eso es otra cosa. Ahora sí, n va a tener posiciones. N ya va a ser una variable de caracteres y va a tener 12 posiciones. Y ya pueden identificar las posiciones. Cuando es una variable numérica, pues no. Si es una variable numérica y ustedes la quieren convertir en una variable de cadena, pues nada más usan la conversión de la variable, ¿no? Aquí era numérica y la convirtieron en variable de cadena. Ahora sí la pueden trabajar como variable de cadena. Este tipo de cosas es lo que vamos a hacer para los algoritmos esos de inversión de número o inversión de palabras. O sea, poner en la primera en el último, la penúltima en el segundo y así sucesivamente. Entonces, como instrucciones de entrada y de salida primeras, ya las vimos.